¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a Mundo Legal. Este episodio va a estar muy interesante porque vamos a platicar con un gran invitado que tenemos, el doctor Segundo García Hinojos, quien es desde luego abogado, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, especialista en materia laboral y doctor en Derecho. Es catedrático tanto de universidades privadas como la Universidad Panamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el día de hoy venimos a platicar sobre la regulación en relación a la incorporación de los trabajadores o aparentemente trabajadores de aplicación, lo que pues son aplicaciones de entrega, de transporte, que ahora pues van a gozar de derechos laborales. Doctor Segundo García Hinojos, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá de nuevo. Muchas gracias, el gusto es todo mío. Muy buenas tardes, los órdenes. Pues platíquenos, yo encuentro aquí un poco una contrariedad, porque partiendo de la lógica, del significado mismo de lo que es el trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues tenemos que el patrón aporta los elementos, hay un horario, hay una dirección, y aparentemente no la hay, ¿no? Cuando se trata de trabajadores que ellos deciden cuándo entran y cuándo salen, cuándo están disponibles e inclusive qué servicios toman. ¿Cómo puede ser esto compatible con la Ley Federal del Trabajo? ¿Cómo puede ser compatible o compatible con la ley? Sí, bueno, ¿cómo ha resultado encajar o cuál es el sustento que se puede o que se ha dado a esta regulación para incorporarlos partiendo de que ellos no aportan los elementos y no hay esa dirección tan clara, ¿no? Como un empleado que llega, pasa asistencia y está sujeto a lo que su patrón le diga que tiene que hacer. Ha sido muy curioso lo que aconteció. Realmente a esta ley le llamamos como la ley del regalo o del moño navideño, porque se dio un 24 de diciembre mientras todo el mundo andaba trabajando, repartiendo, llevando el pavo, ¿verdad?, para la mesa y el cochinillo o el platillo que iba a degustar en la noche, pues ya se encontraron con que de pronto los trabajadores ya eran trabajadores. Ellos muy contentos, los autores de la ley absolutamente contentos, algunos se atrevieron a afirmar en el Colegio de México de que habían elaborado la mejor ley que jamás se hubiese fabricado en el país, y los abogados laboralistas totalmente desconcertados porque no sabíamos de qué se trataba realmente, cuando veíamos que los derechos de los trabajadores eran absolutamente precarios. Derechos que, como señala usted, no se ajustan por la sencilla razón de que la normatividad y la normalidad que existe dentro de la ley laboral no era aplicable a ellos, porque son unos trabajadores con situaciones laborales totalmente diferentes entre sí. Ahora, partiendo propiamente entonces de lo que dice la ley laboral, entiendo que ya son trabajadores, ¿no? Pero ¿qué derechos son los que están gozando de acuerdo con esta reforma? De acuerdo con la reforma, tentativamente estarían gozando de todos los derechos. En la realidad, se les está privando prácticamente de todos. A ver, voy a poner simplemente un ejemplo. Resulta que atípicamente las 8 horas laborales de las cuales normalmente es participante toda la clase trabajadora, para ellos, aunque laboren 8 horas, se les va a contabilizar solo el 75%. Es decir, curiosamente, una hora no es una hora, sino es el 75% de una hora. Para tener derecho a ser llamado trabajador, tener derecho a la seguridad social, por ejemplo, debe cubrir un mínimo de horas, pero es una relación laboral que nace cada día y que muere cada día. Es algo absolutamente irrisorio, es algo grotesco, es algo de lo que realmente no ha habido protestas en realidad, porque los trabajadores no querían en su totalidad el ser ellos alguien que estuviera sujeto a un horario de trabajo. Ellos querían tener ciertas libertades, querían conectarse cuando pudiesen conectarse, querían tener cierta independencia y por lo tanto no querían tener la misma regulación que tienen los trabajadores comunes y corrientes. ¿De qué carecen? Carecen de seguridad social en el sentido estricto. Ya veríamos más adelante qué sí tienen, ¿verdad? Pero seguridad social no.
vacaciones, nunca tienen vacaciones. Eso es algo increíble. Indemnizaciones. Cuando ellos lleguen a ganar un juicio laboral, nunca van a poder cobrar una indemnización, porque para ubicar a una plataforma en donde está domiciliada, pues nunca la vamos a encontrar, maestro, definitivamente. Bien, este tema, aparentemente, ¿no? La reforma se buscó para darles derechos en relación a la seguridad social, pues digo, el tener el servicio médico, el seguro pues, también para el retiro en su momento, o tener, a poder acceder, ¿no? A una pensión. Y el tener acceso a créditos de Infonavit, ¿ellos están excluidos? Ellos pueden ser objeto de seguridad social en su totalidad como los demás trabajadores, nada más que se les exigen requisitos diferentes a los demás trabajadores. Es curioso cómo pueden tener la dualidad a un tiempo, es decir, ser trabajadores y luego de pronto ser independientes, ¿verdad? Por lo tanto, si no cumplen con determinado número de horas, no son trabajadores, sino que son trabajadores independientes y por lo tanto no tendrían derecho a la seguridad social, a no ser aquellos que estén bajo otro régimen, que es el régimen que conocemos, al que pueden estar inscritos todos los demás trabajadores que laboran en forma independiente y que pueden inscribirse y pagar sus cuotas, ¿verdad? Pero las que pagan normalmente el IMSS y el patrón y el trabajador en la forma tripartita no tienen derecho si no laboran un mínimo de horas mensuales. ¿Qué tantas horas son las que debe de trabajar alguien para poder tener acceso a esos beneficios? Deben trabajar un mínimo de 7 horas prácticamente diarias, lo cual pues resulta muy pesado, con la ventaja de que pueden conectarse y desconectarse cuando ellos lo consideren pertinente, de acuerdo a lo que hayan acordado con la plataforma con la que se hayan contratado. Aquí es algo muy curioso que yo creo que vale la pena resaltar. Hay que tener en cuenta que no es una plataforma, sino que son varias plataformas. Hablamos de Rappi, hablamos de Uber, etcétera. Entonces, son incluso de actividades que no son necesariamente las mismas. En unos son autos, en otras son motos, en otros pueden ser bicicletas, etcétera. Por lo tanto, curioso cómo ellos pueden ser trabajadores de las 5 plataformas que existen en México o 6 y pueden ser trabajadores solo de una sola plataforma. Y muchas veces les conviene a ellos estar en varias plataformas, aunque no sean considerados estrictamente trabajadoras de unos y de unas y de otras, por las razones que hemos señalado, porque el interés de ellos no es ser dependientes, sino que les gusta un poco la independencia. Bien, ahora dentro de esta independencia y a lo mejor podremos entender una multiplicidad de trabajadores, bueno, más bien una multiplicidad de patrones frente a un solo trabajador que le responde aparentemente a todos. Vamos a pensar en un caso que seguramente se va a dar o ya se ha dado, accidentes de trabajo. ¿Quién se hace responsable? En ese Es una caso, pregunta muy interesante, maestro. Dice que incluso se había dado algo semejante a lo que pasó con las servidoras domésticas, las trabajadoras domésticas. Llegó a considerarse por parte de la Corte el supuesto en donde una sola trabajadora laboraba para varias casas, porque iba el lunes a una casa, el martes a otra, miércoles a otra, etcétera. A ellos les permitía que se coordinaran los patrones, y nada más que curioso, que se coordinaran los patrones y dijeran, oye, pues vamos a colaborar todos para que el fulano de tal tenga seguridad social. Acá puede pasar exactamente lo mismo, pero sin embargo no hay comunicación entre las plataformas. Por lo tanto, la plataforma responsable de la relación laboral es solo aquella en que se haya cubierto el mínimo de la jornada de trabajo exigida para un trabajador. bien, y ahora tenemos el mismo problema. Si se entiende como trabajadores a quien labore para este tipo de plataformas, pues pueden tener cierta responsabilidad, ¿no? A lo mejor civil frente a los daños que cause a alguna otra persona. ¿Qué pasaría si alguien, tal vez, no vamos a pensar que trae un encargo un encargo
de una compañía y otro, ¿no? Lo va haciendo en la misma ruta, tiene un accidente, daña a alguien. ¿Quién responde? Si realmente está atendiendo a dos compañías distintas, ¿será algo similar en materia de responsabilidad civil frente a terceros? Sí, definitivamente sí. Yo creo que ahí en ese caso, quien resultara culpable de los dos, ¿verdad? Sería su empresa, su plataforma, la que respondiera del daño, Bien. definitivamente. Bien, ahora hay una cuestión interesante porque entendemos que tenemos una regulación específica, ya no entramos en un régimen general a lo mejor de trabajadores, donde hay condiciones muy particulares para algunos, inclusive las podremos entender restrictivas. Pues no faltará, ¿no? Algún abogado que diga, esto es una ley privativa, entendiendo pues desde luego por leyes privativas aquellas que afectan a determinada persona. ¿Por qué sí o por qué no podría hacerlo? Yo creo que definitivamente la finalidad de quienes legislaron, que fueron 4 o 5 abogados inexpertos, los autores de esta ley, la ley de los trabajadores de las plataformas, ellos tenían como interés esencial el sí poder incluirlos dentro de una norma no privativa, sino dentro de la norma general. Por eso se incluyó como un capítulo especial dentro de la ley laboral, para que sí estuvieran incluidos dentro de la generalidad de los trabajadores. Yo creo que no debe ser una ley privativa, porque recuerden incluso que hay una prohibición constitucional para tales efectos, y entonces a ellos se les trató de dotarles de esos beneficios que la ley les otorga. Sin embargo, está absolutamente deficiente, pero esto se debe en esencia a que quienes fueron los autores, quienes hicieron esa ley, son gente que no conocía realmente los demás lineamientos. Alguno de ellos en alguna comparecencia que hizo en algún seminario decía, es que nosotros ya tuvimos experiencia porque participamos en la formación de alguna otra ley, pero usted sabe que una hora de haber estado en un seminario oyendo a alguien que se expresa el contenido de una norma no es suficiente para poder conocer y poder hacer una ley ya debidamente elaborada. Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Bienvenidos de regreso a Mundo Legal. Vamos a continuar platicando con nuestro invitado de hoy, el experto en Derecho Laboral, el doctor Segundo García Hinojos. Platíquenos, doctor, en materia de antigüedad, entendemos que es complicado, ¿no? El computar a lo mejor, platicamos de esa relación aparentemente efímera, ¿no? Que surge y se extingue a la vez. O prácticamente de manera instantánea, pero ¿qué pasa con la antigüedad? ¿Van juntando antigüedad? ¿Pueden tener derecho en su momento a una prima de antigüedad quien se separe de este tipo de trabajos? Sí, va generando derechos, sí va acumulando, pero es difícil que sea de esa manera porque, como decíamos, en realidad están privados de la mayoría de los beneficios de toda relación de trabajo. Pero lo más grave es en relación con la forma de terminar una relación, que es simplemente el que tú entregues una tarea, ahí termina tu relación de trabajo. Y en tu salario van incluidas las vacaciones, el aguinaldo, etcétera. Vacaciones que decíamos que realmente no se pagan, porque vacaciones no hay, pero sí el aguinaldo y las demás prestaciones secundarias. Tiempo extra, por decir algo. Entonces, ya no hay ninguna otra prestación, por lo tanto están siendo liquidados cada que termina una relación, así que en estricto sentido no están generando antigüedad. Es realmente algo triste que parece que no han llegado a entender los trabajadores ni los líderes que han tenido los trabajadores, porque como usted puede suponer,
los líderes son gente sin experiencia, atendiendo a que es muy difícil acceder a un contrato colectivo de trabajo dentro de este tipo de empresas, por la simple y sencilla razón de que lo primero es ubicar quiénes son los trabajadores, dónde está domiciliada la empresa, cómo poder incorporarlos a un clausulado de un contrato colectivo de trabajo. Bien, ahora hay un punto aquí muy, muy interesante que está tocando, el salario. El salario generalmente lo entendemos como una retribución a cambio de cierto tiempo. Aquí el salario podríamos decir que es el pago que se le hace por cada envío, digamos, va reduciéndose de esa manera, o, Sí, cómo funciona. sí, el salario funciona prácticamente de la misma manera que la relación laboral general. Curiosamente se le exige un requisito, debe generar un salario mínimo para que a partir de ahí vaya teniendo derecho a tener, por ejemplo, seguridad social. El salario mínimo, como usted lo sabe, como la mayoría de quienes nos están escuchando lo saben, son aproximadamente 8,400 pesos mensuales ahorita en la actualidad. Entonces, debe generar esa cantidad para tener derecho. Ahora bien, la obligación que tiene un trabajador de plataforma desde el punto de vista fiscal para declarar sus impuestos, nace de ahí hacia adelante. Tiene garantizado ese ingreso como mínimo y ya de lo que sobrepase, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Uber, por mencionar alguna de las plataformas, tiene el trabajador que haber realizado algunos gastos de mantenimiento de auto, por ejemplo. Entonces, cuando ya realizó una serie de gastos, todo eso es deducible. Por lo tanto, el salario mínimo tiene que ser ya una deducción neta de todo lo que haya devengado el trabajador y él pagará una proporción arriba de esa suma. Normalmente ahí sí tiene alguna ventaja el trabajador. Usted seguramente le ha correspondido cuando ha tenido alguna urgencia, ya ha tenido que utilizar algún Uber. Ellos le platican cómo se les perjudica en el aspecto de los impuestos. Yo creo que no, porque realmente lo que pagan es como el 10% adicional después de hacer la deducción del salario mínimo general. Entonces no creo que sea demasiado. Creo que nosotros pagamos más, ¿verdad? Usted y yo pagamos más definitivamente. Y ahora, en cuanto a los derechos, vamos entendiendo que la antigüedad, pues no la pueden juntar, la seguridad social la tienen bastante compleja. Esto también llega a alcanzar a su derecho, tal vez a obtener un crédito a través de Infonavit para comprar una vivienda, o tiene algún régimen especial para ellos. No, realmente, ya en lo que se refiere, por ejemplo, a Infonavit, a Seguro Social, porque como son de iniciativa privada, son esas las instituciones que les corresponden de seguridad social. Pues ya ve que en nuestro país, desgraciadamente, todos estamos limitados en ese sentido. Nuestra seguridad social no hemos llegado a la meta que se nos había planteado de Dinamarca, ¿verdad? Estamos un poco atrás de Dinamarca, no llegamos ahí, y por lo tanto la seguridad social es efímera, pero sí tienen derecho y sí pueden participar de alguna manera en tener acceso a una casa de Infonavit, habiendo cubierto los requisitos esencialmente de antigüedad y ese salario mínimo clásico del que estamos hablando nosotros, que hay que señalarlo, muchísimos trabajadores lo rebasan, ¿eh? En Uber la inmensa mayoría de los que manejan autos lo rebasan desde luego con creces. Yo incluso he llegado a observar caras felices en ese sentido. Y algo que también preocupa, ¿no? A lo mejor dentro de la seguridad social, el retiro. Cómo, bueno, ahora bajo las reformas que ha venido habiendo desde hace bastantes años, cada vez es más difícil retirarse con una suma razonable. ¿Ellos qué aspiración o qué futuro tienen? No, pues ellos no tienen más que pedirle a la Virgen de Guadalupe que les ayude, porque la ley no les ayudó y los autores de la ley tampoco, definitivamente. A mí sinceramente me extrañó muchísimo oír a alguna de las personas, creo que lo podemos mencionar por su nombre, Omar Estefan, que fue uno de los autores de la ley, donde decía, es que yo me preparé en Europa para poder elaborar esta ley. Pues es que ni siquiera en Europa están contemplados así. En la Unión Europea existe la presunción general de que todos esos trabajadores son trabajadores que tienen
todos los derechos laborales. En Uruguay, por ejemplo, los tres son trabajadores que tienen todos los derechos laborales. Pero hay lugares como Australia, por ejemplo, donde no se les reconoce que sean trabajadores. Entonces, yo creo que no han llegado a tener ese tipo de protección definitivamente, pero maestro, sabemos perfectamente que otro tipo de trabajadores tampoco tienen los beneficios que se le prometen en seguridad social. Medicina, por ejemplo, cuando ya se trata de alguna enfermedad complicada. Y no hablamos de cáncer necesariamente, sino de alguna otra enfermedad grave, alguna enfermedad cerebral, por ejemplo, o algo, donde no se les puede dar la medicina que requieren. Ahora, hablamos de una reforma que principalmente o aparentemente concede derechos a los trabajadores, pero pues siempre un derecho va de la mano con una obligación. En este caso, pues vamos a pensar por el lado del patrón, qué escenario tiene frente a liquidaciones o bueno, a la separación del trabajador, ya sea con o sin causa justificada. Sí, mire, existen las figuras tradicionales de separación y terminación de trabajo. Aquí el problema que platicábamos es, tanto en el aspecto colectivo, en el aspecto de sindicatos, como en el aspecto de indemnización, no puede lograr usted materialmente a las empresas para poder hacer efectivo un cobro. Nos decían los autores de esta ley que ellos lograron sentar a 5 de las empresas de plataforma que operan en México, que una vino de Argentina, otra vino de China, otra vino de San Francisco, etcétera, y que finalmente lograron llegar a un acuerdo. Pero yo nada más quisiera saber dónde están, si el primer emplazamiento que pretendió hacérsele llegar a una plataforma nunca pudo notificársele a la misma. Así que sí tienen obligación de hacerlo, pero ¿quién se los va a exigir? ¿Quién va a decirles, a ver, cumple con esto que está especificado, que corre a cargo tuyo? Sí, y ahora, que en lo práctico veo mucho un camino difícil. Hace poco veía una protesta, es la única que he visto de la que se haya por lo menos dado nota, donde se quejaban los trabajadores de que no han recibido, particularmente, ¿no? Decían, es que no tenemos seguridad social, ya nos está aclarando un poco, pero la implementación es difícil. ¿Qué retos son los que está encontrando usted para hacerla funcionar como aparentemente debiera? Sí, fíjese que son bastantes los retos. A mí me tocó alguna de las manifestaciones, no sé si haya sido la única, pero yo no pude llegar a mi comida ese día porque había muchos y motociclistas esencialmente bloqueando la acera y bueno, no pude yo acceder y ni siquiera podía hacerlo porque estaba muy distante el lugar donde yo iba. Yo creo que el problema de la seguridad social va a pasar muchísimo tiempo para que llegue a solucionarse. Van a seguir sufriendo esas carencias definitivamente. Habrá que hacer una reforma de fondo, pero aquí hay que ser realistas. No es fácil que las plataformas acepten ese tipo de regulación. Por más que haya un discurso, ya sea a nivel presidencial, a nivel Secretaría del Trabajo, etcétera, ese discurso no es fácil de aceptar. Las plataformas simplemente, ya ve que operan a nivel mundial, pero además con muchísima magnitud, en un número muy grande. No les importa realmente una situación específica, un país determinado. A usted le empiezan a molestar en un país, México, vamos, y ellos se van, ¿verdad? Y entonces la carencia y la consecuencia negativa viene para el país. Ahora, esta norma, pues con tantas aristas que tiene, que a lo mejor dificultan pues su compatibilidad con el ordenamiento jurídico, ¿qué tan compatibles son con la Constitución? ¿Qué tan fácil será en su momento? Porque bueno, pues los litigios vendrán. ¿Qué tan fácil será tanto para los trabajadores defender la constitucionalidad y hacer aplicar en la mayor medida, o para las empresas, agarrarse, ¿no?, de algún criterio o de alguna incompatibilidad con la Constitución para echarlas abajo? Mire, maestro, usted que es un constitucionalista consumado y que me consta a mí que lo es, yo quiero decirle que la tristeza principal de quienes enseñamos derecho constitucional o derecho de amparo es precisamente que se va extinguiendo.
ya ve usted que incluso aunque haya contradicción entre dos normas secundarias, puede haber un planteamiento de inconstitucionalidad. Aquí sería muy fácil hacerlo porque no son compatibles los derechos que están narrados en el 191, ¿verdad? Que es el artículo que contempla todos los apartados de los trabajadores de plataformas, pero en realidad, aunque usted plantee la inconstitucionalidad, yo retaría a quien guste que gane un planteamiento de anticonstitucionalidad con los nuevos tribunales del trabajo. Recuerde que incluso, no, mire, se sonrió usted, maestro, y respeto mucho su sonrisa, pero es la realidad, ¿eh? Yo estando en un auditorio muy importante en Uruguay, me despierto con la noticia de la propuesta de la reforma de amparo, en donde dice, ya contra el Estado probablemente no va a haber fallos, ¿verdad? Definitivamente. Ya, todo va a ser a favor del Estado. Así que defender una constitucionalidad de esta magnitud, yo creo que tenemos que pensar en otra cosa mejor. Bien, pues ahora, en resumen, pues vamos a ir cerrando nuestro tema de hoy. ¿Considera que fue un acierto, un desacierto, parte y parte, o cómo calificaría esta reforma? No, yo creo que es un acierto, maestro. Yo creo que es un acierto porque recuerde usted que todos los nacimientos son incipientes. Es decir, las figuras que se van solidificando lo van haciendo a través del tiempo. Entonces había que empezar de alguna manera y nunca se empieza cuando usted es niño, nunca inicia corriendo, siempre inicia trastabillando. Entonces creo que está bien y que se va a ir puliendo de acuerdo a las necesidades concretas que vayan viendo. Recuerde incluso que los gobiernos van a ir cambiando, ¿verdad? Y o algunos, aunque no vayan cambiando y aunque vayan siendo de la misma tendencia, se van a ir perfeccionando de acuerdo a las necesidades. Yo siento que es bueno, ¿eh? Cualquier inicio que haya en un sentido, en cuanto a regular algún fenómeno que esté mal, yo siento que es correcto. Y bueno, por último, ¿algún llamado a la acción a la gente que elabora en este tipo de plataformas, o de momento no hay algo que puedan hacer? Yo creo que de momento lo primero es entender a plenitud lo que tienen, ejercitar lo que tienen y de ahí ir pidiendo más. Lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestra ley laboral es que ha habido, como usted sabe, desde 1970 a la fecha varias reformas y que, por ejemplo, en las últimas, antes de que pudiéramos entender la vigencia y aplicarla totalmente de una de ellas, ya estaba otra reforma nueva. Entonces, primero que disfruten, primero que lo entiendan perfectamente y que puedan ejercitarla. Y ya una vez que lo hayan hecho, que vayan por lo siguiente, paso a paso. Muy bien, pues muchas gracias a nuestro invitado, doctor Segundo García Hinojos. Han aparecido en pantalla sus datos, pues muchísimas gracias, doctor. Espero que después podamos estar por acá comentando algún otro tema. Como siempre, un abrazo, y pues esto ha sido otro episodio de Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado.